Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el formulario que les envié de circuito serie y paralelo. En el punto 1 dice desarrolle las ecuaciones básicas de la ley de Ohm a partir del triángulo de Ohm. En este triángulo, ¿se acuerdan? Podíamos sacar la fórmula, ¿sí? del de la magnitud que deseamos calcular. Por ejemplo, primero pide la resistencia, ¿sí? No había que colocar que es en ohm o en la unidad, ¿sí? Había que poner la ecuación. La ecuación es, por ejemplo, de resistencia es R igual a B sobre I. Sobre I lo pueden poner o B dividido I, que es voltaje dividido intensidad. ¿Sí? Y bueno, y el resto lo mismo. ¿Sí? Tienen que ver cuál es la ecuación para intensidad y voltaje. Bien, después en el segundo punto dice lee el enunciado y marque la opción correcta. Dice primero, se conecta una resistencia de 3 ohm a una batería de 9 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica del circuito? ¿Sí? Nos está pidiendo que intensidad. ¿Sí? Entonces, vamos acá y vemos en el triángulo cómo se calcula la intensidad. Es voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces, acá reemplazamos. Tenemos que el voltaje nos dice que hay una batería de 9 volts, ¿sí? Y una resistencia de 3 ohm. ¿Qué hacemos? Reemplazamos esos valores en la fórmula, ¿sí? B sobre I. Digamos, 9 dividido 3, nos quedan 3, ¿sí? Es muy sencillo. Después, bueno, en estos lo mismo, pero acá tenés que calcular que el voltaje, ¿sí? Te pide el voltaje que está entregando la fuente. Si vos ya sabes la corriente que está entregando y la resistencia, entonces puedes calcular el voltaje. ¿Sí? Eso se lo dejo a ustedes. Lo mismo acá, ¿cuál será el valor de la resistencia de una estufa que consume 3 amperios a una tensión de 120 voltios? Nos está pidiendo resistencia, ¿sí? Entonces tenemos que calcular, ver la fórmula de resistencia y reemplazar los valores que nos están dando, ¿sí? El enunciado dice 3 amperios, que es la intensidad, y 120 voltios, que es el voltaje, ¿sí? Entonces ustedes reemplazan de acuerdo a la fórmula y les tiene que dar alguno de estos resultados. Y después dice, verifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En los circuitos serie, las resistencias se suman. ¿Sí? ¿Qué es verdadero o falso? Ahí tienen que estudiar bien cómo es el cálculo de la resistencia en serie. ¿Sí? Yo les envié un PDF y que les dice, ¿sí? ¿Qué se hace con las resistencias en serie? ¿Se suman? ¿Se dividen? ¿Se restan? ¿Qué se hace? La ley de Ohm dice, la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Eso es una ley básica de la electricidad. ¿Sí? Entonces, ustedes van a revisar qué dice la ley de Ohm y si coincide con esto, entonces es verdadero. ¿Sí? La intensidad, ¿se acuerdan? La intensidad es el amperaje. La fuerza es la cantidad de electrones que se desplaza por unidad de tiempo, ¿sí? A través de un conductor. La tensión es la fuerza que está empujando los electrones, ¿sí? La fuerza que hace para que llegue de un punto al otro.
y la resistencia es la oposición, ¿sí? Entonces, acá nos dice, la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al aumentar la tensión, aumenta también la intensidad. Y si disminuye la resistencia, o sea, si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, ¿sí? Al revés sería lo contrario al voltaje, ¿sí? Entonces, eh, tienen que definir si eso es verdadero o falso. Después dice, una de las características de un circuito paralelo es que la tensión se distribuye en cada uno de los dispositivos conectados, ¿sí? ¿Qué pasa en el circuito paralelo? La tensión se divide en cada una de las ramas. Por ejemplo, acá yo les envío un circuito paralelo. ¿Qué pasa con esta tensión? Se va a dividir, vamos a medir la misma tensión que la fuente o se va a dividir, se va a fraccionar estos 60 voltios y vamos a tener un voltaje acá, otro voltaje acá y otro voltaje acá. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a eso se lo dejo a su criterio y tienen que poner si es verdadero o falso. Bien, después dice resolver los siguientes circuitos. Lo pueden realizar en una hoja de papel, tomar una foto y adjuntarlo cuando entreguen el formulario. También pueden realizarlo en Word y adjuntarlo con el formulario cuando lo entreguen, ¿sí? Hasta ahora nadie ha entregado ese cálculo, ¿sí? Es muy fácil, ustedes lo pueden resolver en una hoja y le sacan una foto y lo suben, ¿sí? No es muy difícil. Primero tenemos el cálculo de un circuito paralelo. Y acá nos pide calcular resistencia total, después intensidad total, ahí faltó la coma, eh, intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3, ¿sí? A eso se refiere, I1, I2, I3 es la corriente que va a pasar por R1, R2 y R3, ¿sí? O sea que cuando ingresa la corriente acá, se divide en estos puntos. La intensidad, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a analizar el circuito? Primero, tenemos que resolver la resistencia total o equivalente de este circuito. ¿Cómo lo hacíamos? Con la fórmula de resistencia, era 1 dividido 1 sobre resistencia más la otra resistencia, ¿sí? Más 1 dividido resistencia 2 más 1 dividido resistencia 3. ¿Sí? Yo les había enviado la fórmula, así como tienen que calcularlo y además le puse cómo tienen que escribirlo en una calculadora, ¿sí? Para que no tengan muchos problemas. Después que calculamos resistencia total, tenemos que calcular la intensidad total, ¿sí? Ya tenemos el voltaje que nos entrega la fuente y la resistencia total, entonces con esos valores ya podemos calcular intensidad total, ¿sí? Que es B sobre R, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? 60 volts dividido el resultado que nos dé resistencia total, ¿sí? De todo este circuito. Y después calculamos corriente 1, que lo hacemos con el voltaje total, ¿sí? Porque es el voltaje que está llegando a cada R1 y lo dividimos por el valor de R1 nomás, ¿sí? O sea, 60 dividido 10, ¿sí? Y ese nos daría el valor de I1. I2 es la que va a circular por acá por la resistencia del medio. Entonces hacemos 60 dividido 30. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, ese es
el valor de I2, ¿sí? Y así con I3, ¿sí? Después pasamos al circuito en serie, que nos pide calcular resistencia total, intensidad total, voltaje en R1 y voltaje en R2. ¿Sí? Acá no pedimos la intensidad porque la intensidad es igual en todo el circuito. ¿Sí? En un circuito de serie esa era una de las características, ¿se acuerdan? Bueno, resistencia total. En un circuito de serie, ¿qué pasaba con esta resistencia? Se suman, se restan, se suman, ¿no? Bien, entonces sumamos R1 con R2, nos da 30 ohms, ¿sí? Eso sería el valor de resistencia total. Y ya teniendo resistencia total y voltaje total, podemos calcular corriente total, ¿sí? Hacemos eh, cambiamos en la fórmula los valores, ¿sí? La fórmula de corriente o intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Entonces hacemos estos 30 volts que está entregando la fuente, los dividimos por los 30 ohms que calculamos, ¿sí? Entonces 30 dividido 30 nos daría, ¿cuánto? Después nos pide que calculemos el voltaje en R1 y voltaje en R2. ¿Cómo se calcula voltaje? Según este triángulo, ¿sí? Si nosotros tapamos B, nos queda R por I, ¿sí? Entonces es resistencia por intensidad. Bien, acá si queremos calcular el voltaje en R1, ¿qué resistencia utilizaríamos? ¿La de R1 o no? Entonces, usamos este valor que es 15 ohm y lo multiplicamos por la corriente o el valor que nos dio anteriormente, ¿sí? Que hemos obtenido de la intensidad total, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces hacemos ese, digamos, pasamos los términos y bueno, nos quedaría intensidad total por el valor de R1, ¿sí? Que es 15 ohm, ¿sí? No vamos a utilizar la resistencia total. Entonces eso nos daría el voltaje que va a caer en esta resistencia 1. Y después lo mismo hacemos con la resistencia 2, nada más que cambiamos el valor. En este caso tenemos el mismo valor, así que va a ser 15. Eso es mucho más fácil. Así que bueno, eso es todo. El formulario es muy sencillo, ¿sí? No es muy complicado. Solamente tienen que leer bien, ¿sí? Y ver los videos que les envié, ¿sí? Espero que les sirva este video y nada, saludos.